Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica, dando una especie de 3 minutos que los demás compañeros puedan conectar. Y a las minutos empezamos. Listo. Buenas tardes nuevamente para ustedes, muchachos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy. Con formación muy importante que tiene que ver con el avance de la evidencia y de aprendizaje final, en donde vamos a aplicar cada uno de los fundamentos financieros. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirman cuando se vea la pantalla, por favor? ¿Sí se ve la pantalla? No, todavía no, profe. ¿Todavía no? No, señor. Tan raro. Lo dejo de compartir. No, bueno. Ahora, No. ¿ya pueden visualizar la plataforma? Pues de parte mía no estoy viendo aún.
¿No está viendo nada? No, señor. ¿Qué pasará? Ahora, muchachos, ¿me Ya. confirman, por favor? Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí está viéndose la guía. Sí, señor. Listo. Espérame, ya. Ahorita sí comparto. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, con respecto a la temática que vamos a trabajar, denominamos cada uno de los conceptos de qué son los fundamentos financieros para emprender. Normalmente, dentro de este contexto de todo lo que es la parte del emprendimiento, esos fundamentos financieros para emprender es un componente formativo que le permitirá al aprendiz comprender el presupuesto de costos, los estados financieros y los indicadores financieros necesarios para determinar la viabilidad financiera del proyecto de emprendimiento y de esta forma tomar la decisión de poner en marcha la organización. Para este programa que brinda los conocimientos en permitir formas de estructuras financieras sólidas y que permiten empoderarse de acuerdo pues a las cifras que pueden aplicar para el logro de sus ideas de negocio. En la parte de contextualizar, en la parte de cómo implementar, en la parte de cómo gestionar. Entonces, para el desarrollo de esta guía de aprendizaje vamos a tener una introducción, vamos a conocer cuáles son los presupuestos de costos, cuáles son los estados financieros y cuáles son los indicadores financieros. Quiero aclararles, es un estado financiero, no como tal mencionado como en la parte contable, en donde se identifican todas los componentes de las NIF y toda esa cuestión, pero que es, digamos que es una parte fundamental dentro de lo que es el costo de la materia prima, el valor de los gastos de administración, bueno, etcétera, etcétera, que vamos a hacer métodos de estudio para que ustedes puedan realizar la evidencia. Entonces vamos a iniciar dentro del proceso de introducción. ¿Quién me puede regalar, por favor, la lectura de lo que dice la introducción? Listo, yo leo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Señor. ¿Lo leo? Sí, señor. Dice, la creación de una empresa tiene como punto de partida la realización de estudios previos, los cuales basan a su aporte tanto en el análisis del mercado como en el informe financiero referenciado. Estos permiten prever la viabilidad en sí de la idea de negocio que se quiere desarrollar. La organización que vive en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro, cuenta con la ventaja de poder adecuar su plan de acción ajustándolo a las variadas tendencias del mercado, con el objetivo de lograr una permanencia en el ejercicio de su actividad comercial. De manera que en el análisis de viabilidad es una herramienta financiera bastante útil para proyectar a futuro la empresa que desea crear. En áreas de identificar si se acepta o se rechaza el proyecto en particular. Por tal motivo se hace necesario que el emprendedor que quiere poner en marcha su idea se forme integralmente desde el ámbito empresarial, conociendo los métodos de interés, los presupuestos de costos y los estados e indicadores financieros que se requiere para poner en funcionamiento la empresa en el mercado. Muchísimas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que nos menciona esta introducción, esos análisis financieros son fundamentales para evaluar
la situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa o de una organización. También nos ayuda a detectar cuáles son las dificultades y el momento y la aplicación de métodos correctivos y adecuados para solventarlas. Entonces, como esa herramienta es clave para una gestión financiera eficiente, se debe de estructurar a través de un análisis analítico con un diseño documental basado en fundamentos teóricos que brindan dentro del ejercicio el proceso de concluir cuáles son las herramientas gerenciales, cuáles son las herramientas claves y cuál es la actividad empresarial que determina las condiciones financieras frente a lo que se desea desarrollar en su idea de negocio. Entonces, cada una de estas gestiones de estos recursos financieros disponibles que van a contribuir a predecir el futuro de la idea de negocio y también de la proyección en el alcance de los objetivos empresariales. Entonces, para eso, identificar que actualmente en cada uno de los procesos de transformación que se trae consigo la parte de los avances tecnológicos, la parte de la automatización en los procesos, el desarrollo económico, el crecimiento de muchas empresas y también la parte de esa dificultad en la permanencia y el progreso de las entidades. Es una exigencia que tienen hoy en día y es indispensable en todas las unidades empresariales estar preparadas para gestionar cuáles son esos recursos financieros de manera adecuada, cómo determinar que se puedan tomar decisiones financieras relacionadas acordes con los objetivos empresariales, pero que sin embargo hoy en día las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero, sea imprevisto o ya sea, digamos que establecido. Dentro de todo eso, dentro de todo ese proceso, hay que ser caracterizado a través de una insolvencia o una liquidez determinada en cada uno de los conceptos de esos estados financieros. Entonces, bajo ese análisis o ese diagnóstico, lo que se constituye como herramienta efectiva para evaluar el desempeño económico dentro de esas empresas a lo largo de todo el proceso de los ejercicios, tanto específicos como generales, para comparar esos resultados con otras empresas e inclusive con la proyección que tenemos dentro de cada uno de los cronogramas que se determinaron en el avance de las ideas de negocio. Así, enfocar que esos fundamentos y esos objetivos se centran en la obtención de las relaciones cuantitativas propias de lo que requiere ese proceso de toma de decisiones mediante la aplicación de unas técnicas. ¿Y cuáles son esas técnicas que vamos a tocar dentro de todos estos aspectos? La primero, el primer criterio dentro de la parte de esas técnicas son los presupuestos de costos. Y dentro de esos presupuestos de costos, me dice que después de establecer las inversiones y fuentes de financiamiento del proyecto productivo, para ponerlo en marcha, se requiere diseñar el presupuesto de ingresos y gastos, con el fin de estimar el valor total del proyecto y definir las posibles fuentes de financiación. Igualmente, es necesario determinar el programa de desembolsos paralelo con el cronograma de actividades del proyecto y de esa forma determinar las operaciones de la nueva empresa. Recuerdan ustedes que dentro de las empresas que hacen el proceso de financiación, ¿cuáles son esas empresas que hacen ese proceso de financiación, muchachos? ¿Los bancos? Sí, pero ayer hablábamos de unas en específico.
¿Cuáles eran? No, no estuve en la Sí. clase de ayer, me toca adelantarme en esa parte. Ah, ok. Fondo Emprender, Bancoldex, ¿cierto? Mintix, todas esas empresas necesitan a través de fundamentos financieros para garantizar que su idea de negocio es viable a través de esa negociación o a través de ese acompañamiento de esa entidad. Entonces, de ser aplicado cada uno de los, digamos que esos presupuestos de costos que se van a desglosar a continuación, se pueden tomar decisiones en cuanto si es viable el proyecto o no es viable el proyecto de forma financiera. ¿Cómo se inicia una empresa? A través de estos análisis. Primero, lo que se recomienda dentro de todo el proceso es costos de producción. En esos presupuestos de costos, los costos de producción son costos en la fabricación de mi bien, en la producción, en la elaboración, en la creación, ¿cierto? De lo que voy a ofrecer, de lo que voy a vender, de lo que voy a transportar, de lo que voy a embalar. La empresa incurre en unos egresos o gastos que se denominan costos de producción o costos de operación. Estos son necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo de funcionamiento. Algunos de estos son los costos y gastos de fabricación. Dentro de todo lo que tiene que ver esos costos y gastos de fabricación, determinamos la materia prima o los materiales directos o indirectos, la mano de obra directa o indirecta, la depreciación de los equipos, los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de un bien. Entonces, aquí es donde debemos de considerar ese comportamiento de esas variables. La base de lo expuesto anteriormente en cuanto las empresas están dispuestas a mirar su proyecto y a verlo con buenos ojos. ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuál es la materia prima que necesito? ¿Cuál es la mano de obra calificada que necesito? ¿Cuáles son los equipos que necesito? Entonces, ¿quién me puede regalar, por favor, la lectura de qué dice la materia prima o materiales directos? Son todos los elementos que intervienen para la realización de un producto y hacen parte de él cuando esté terminado. Además, representan el principal costo en la elaboración del producto. Ejemplo, la madera para fabricar sillas. Listo. Muchísimas gracias, Leonel. Entonces, de aquí es donde intervienen todo lo que tiene que ver con esa materia prima para fabricar mi producto. Un ejemplo claro, ¿qué necesito para fabricar un bolso de cuero? Pues el cuero, ¿cierto? Accesorios, ¿como qué? Cremalleras, cierres, accesorios metálicos, tela. Eso es la materia prima o materiales directos que me van a servir para fabricar mi producto. En este caso, dice la presentación que para la fabricación de una cama, un closet,
una silla, una mesa. ¿Qué se necesita de materia prima? Materiales directos, la madera. Listo. ¿Cuáles son los materiales indirectos? ¿Quién me puede regalar la lectura, por favor? Son elementos necesarios y utilizados en la elaboración de un producto, pero no están físicamente incorporados a este. Ejemplo, el pegante utilizado en la fabricación de las sillas. Listo. Entonces, ese costo de materia prima indirecta representa el valor de los materiales que van a ser utilizados en ese proceso de fabricación de ese bien, destinados ¿para qué? Para la venta, pero que no guarda esa relación directa con el producto. Aquí es donde ya no se puede identificar o valorizar fácilmente, y lo que sucede cuando este proceso en la parte productiva se necesita. Por ejemplo, dentro de la fabricación de la silla, ¿qué materia prima indirecta se puede utilizar aparte del pegante? La parte de la laca, la silla, la lija, los lubricantes, el aceite, los repuestos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esa materia indirecta dentro de todo el proceso. La mano de obra directa, entonces me dice que es la que realiza el proceso de transformación de la materia prima o materiales directos. El que se encarga de cortar la parte de la madera, el que se encarga de realizar la pega, de hacer con el compresor, pintar la silla, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo físico que está relacionado con la elaboración del producto. Ahora, ¿cuál es la mano de obra indirecta? Ah, bueno, aquí es donde están toda la parte de los supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes, todo ese personal administrativo de mantenimiento, entre otros, que hacen parte de esa obra indirecta, que apoyan el proceso de construcción de todo lo que es mi idea de negocio, mi empresa o mi organización. ¿Qué otros gastos de fabricación podemos hacer referencia? Dentro de lo que mencionaba, los accesorios, el agua, el uso de la energía, los seguros, las pólizas, la depreciación, el mantenimiento, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esos gastos de fabricación. Entonces, aquí ya conocemos cuáles son esos costos de fabricación o de producción, para luego ir a lo que es la parte del gasto de venta. ¿Cuál es el gasto de venta? Entonces, se dan cuando la empresa decide vender sus productos y cuando hace promoción de ventas. Quiere decir que aquí es donde están los salarios y comisiones del personal, que va a ser todo el proceso de marketing, todo el proceso de volanteo, todo el proceso de ir a mostrar el portafolio de servicios dentro de un público en general. Están los ejecutivos de venta que se encargan de esa publicidad. También está la parte publicitaria, está la propaganda, está la entrega de mercancía, el transporte, los gastos de viajes, todo lo que tiene que ver con el proceso de distribución y de embalaje dentro de lo que determina la instancia de que llegue el producto hacia el consumidor final, entre otros. Toda esa parte de esos gastos de venta. También están los gastos de administración. Entonces, aquí están todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos, gastos que se generan dentro de
que hay la parte archivística, que está la parte de contabilidad, que está la parte de secretaría, que está la parte de vigilancia, que está la parte de aseo, que está la parte de quienes se encargan del proceso de marketing, de publicidad, bueno, todo eso que tiene que ver también dentro de esa parte de administración. ¿Quién es el que se encarga, pues, de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, una cantidad de elementos que están ligados en todo el proceso productivo para el desarrollo de todo lo que es la parte de esos gastos de administración. Y están los gastos financieros. Y aquí es donde la empresa inicia sus labores y en ocasiones lo hace con dineros prestados o terceros. ¿Cuáles son esos? Fondo Emprender, Bancoldes, Ministerio de las TICs, los bancos, digamos también inversionistas, el patrimonio de la empresa o el patrimonio de una persona, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esas personas que me van a proyectar el financiamiento de lo que es mi idea de negocio para fabricar el bien o el servicio. ¿Queda claro esta parte de los costos y gastos y de los costos de producción? Chicos. Sí, señor. Señor. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los costos unitarios? Entonces, como tenemos costos de producción, también se generan unos costos unitarios. Dentro de esos costos unitarios, todo está incurrido para llevar a cabo las actividades de la empresa en un determinado ciclo, a través de un proceso que va a determinar una trazabilidad. Y se hace necesario determinar el costo unitario del producto fabricado. Quiere decir que el producto final, ¿cuánto va a costar su fabricación? Entonces, debo de conocer cuál es ese gasto. ¿Cómo lo identifico? Ah, bueno, entonces veamos una referencia de cada uno de ellos. Están los gastos fijos, que como su nombre lo determina, siempre se paga por ellos. Estos establecen el funcionamiento de la empresa y son independientes del volumen de producción. Mire, aquí hay unos ejemplos claros. Está la nómina, están los seguros, los servicios públicos y el arriendo, que son gastos que se tienen que pagar de forma mensual. Sí o sí, se tienen que cancelar. Dentro de esos gastos fijos. Los gastos variables me dice que tienen en cuenta la producción y sus niveles. Entonces aquí es donde vamos a encontrar la parte de la materia prima, la mano de obra, los costos directos, todo lo que tiene que ver esos costos directos, las comisiones, las legalizaciones de viáticos, los salarios de los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esos gastos variables que determinan las condiciones de esos costos unitarios. Entonces, como ese costo unitario está mencionado por estos dos gastos, se puede realizar un ejemplo a través de una tabla, como lo determina acá. ¿Cuáles son los costos fijos y variables en pesos? Tenemos la descripción, los costos fijos y cuáles son los costos variables. Ojo, esto se tiene que hacer con respecto al proyecto o a la idea de negocio.
Entonces, como ya uno conoce dentro de lo que va a fabricar, qué es lo que necesita fabricar, quiénes son las personas que van a intervenir en ese proceso, entonces, cuáles son mis costos fijos en cuanto a los gastos de fabricación y cuáles son mis costos variables en cuanto a los gastos de fabricación. En miles de pesos. Coloquemos un ejemplo. 35 millones de pesos costos fijos y los costos variables 250 millones de pesos. Un ejemplo, ¿no? Dentro de los gastos de administración, también debo de identificar, debo de echar calculadora para conocer cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. En los gastos de venta igual y en los gastos financieros igual. Para determinar los costos unitarios, costos fijos y costos variables. Todo lo que va a generar dentro de ese proceso de ese costo unitario. Y el total para identificar si ese costo unitario me va a generar rentabilidad o no. Bueno, pero aquí hay una fórmula que me ayuda también a garantizar y a determinar el total de costos fijos y el total de costos variables. Y se puede establecer los costos totales de producción. ¿Cómo? Los costos totales de producción es igual a los costos fijos a los costos variables, en donde cada uno de ellos me va a determinar ese costo total de producción. Entonces, conociendo esta tablita, puedo sacar los costos totales de producción. Listo. Entonces, teniendo en cuenta el dato del costo total, el fabricante puede determinar cuánto le cuesta producir una unidad. Recuerdes que es el costo unitario aplicado a la siguiente fórmula. ¿Cómo sacamos ese costo entonces por unidad? Entonces, me dice que el costo unitario es igual al costo total dividido el número total de unidades producidas. Entonces, aparte de eso, de conocer cuáles son los costos totales, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, debo de conocer cuántas unidades debo de producir para impactar en el mercado. Pero eso lo hacen a través de un nicho de mercado, un análisis de mercadeo para identificar cuáles son las unidades que voy a producir dentro de todo el aspecto de mercadeo, de financiación, de producción y de análisis de esos costos. Porque yo no puedo fabricar y fabricar y fabricar y fabricar y fabricar por fabricar. ¿Es así o no es así, muchachos? ¿O ustedes qué piensan? ¿O solamente me dedico a fabricar y a fabricar? No, habría que estar pendiente de como las tendencias en el mercado. Exacto, sí, señor. Y además, algo que tocábamos en la socialización del día de ayer, que es la parte de la competitividad, que no solamente vamos nosotros a producir con respecto a ese producto. Entonces también hay que tener en cuenta toda esa parte de segmentos. Bueno, entonces una vez analizado el costo unitario, ya tenemos el principio de lo que va a costar ese producto. Listo. Ahora, dentro de esos costos de fabricación o de producción, tenemos también la parte del precio de venta. ¿Cuánto nos va a incluir dentro de todo el proceso
vender. Vender una unidad. Vender digamos que nuestro producto. Para conocer cuál es el margen de utilidad que se espera alcanzar en la venta de esa unidad productiva o producida. Entonces, aquí es donde van a determinar ese análisis estratégico dentro de ese precio de venta. Ojo, yo tengo que producir y vender de acuerdo a las necesidades del cliente, en la calidad del producto, en la calidad del servicio y en la calidad de los costos. Tampoco puedo ser digamos que tan extravagante en el proceso de ese precio de venta, de brindarle a un cliente un producto con un precio elevado o tan elevado dentro de ese margen de utilidad. Pero que debemos de tener ese margen de utilidad claro para que nuestro proyecto, para que nuestra idea de negocio, digamos que sea financieramente rentable. Entonces, dentro de esos precios de venta, tenemos algunos casos. ¿Cómo se está eligiendo el precio de venta del producto? Y se consideran algunos aspectos como los valores de productos parecidos que existen en el mercado. Entonces, debo de identificar si mi producto o mi servicio ya está en el mercado y qué ideas innovadoras tiene el mío para que digamos que los usuarios, los clientes, no vayan a la competencia, sino que compren en mi empresa. ¿Cuáles son los valores de productos sustitutos que existen en el mercado? ¿Será que voy a sustituir un producto que ya existe a través de esa idea innovadora y que le voy a generar digamos que una mayor confianza a mi cliente con el producto que le voy a ofrecer? Y tercero, las ganancias que se desean obtener y que cubran los compromisos adquiridos por la empresa de forma suficiente. ¿Cuáles compromisos? Los costos fijos, los costos variables, los gastos de administración, los gastos operacionales, los gastos, todos esos gastos fijos, los gastos variables, ¿cierto? Entonces, como estos tres aspectos se deben de conocer para poder determinar el punto que me dice el precio de venta. ¿Será que yo compro huevos para vender huevos? ¿Cierto que no? Debo de tener un margen de utilidad. Entonces, hay una fórmula que determina ese precio de venta y es la siguiente. El precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad. ¿En dónde? Se identifica cuál es el margen de utilidad que le voy a generar a mi producto para que me garantice el cumplimiento de todas mis obligaciones. Ese margen de utilidad. Que al momento de generar ese margen de utilidad pueda sacar nuevamente para producir y para pagar. Entonces, toda esta parte de esos costos de presupuestos dentro de todo lo que tiene que ver con las actividades del proyecto se deben de analizar a través de unas situaciones que son los estados financieros. ¿Y qué son los estados financieros, muchachos? ¿Quién me puede regalar la lectura?
Muestran las proyecciones financieras del proyecto y se elaboran para la vida útil estimada. Exponen el proceder que tendrá la empresa en el futuro en lo referido a las necesidades de fondos, el comportamiento de los costos, los gastos e ingresos, los impactos de los costos financieros, el comportamiento de las utilidades, la producción de efectivo y la utilidad de dividendos. Los estados financieros son importantes para determinar los indicadores financieros cuando se está realizando la evaluación financiera del proyecto. Los estados financieros más relevantes para el inicio de la empresa son el estado de flujo de caja o efectivo y el balance inicial. Muchísimas gracias, Leonel. Entonces aquí es donde debemos de determinar cuáles son los puntos claves dentro de esos estados financieros. ¿Cuáles son esos puntos claves? Que esos estados financieros muestran, valga la redundancia, el estado financiero y el rendimiento de una empresa en cuanto al flujo de caja y al balance inicial. Incluye el balance general, el estado de resultados, los flujos de efectivo y cambios en el patrimonio. Y por último, deben de ser precisos, claros y cumplir con las normas contables. Entonces, todas estas características con respecto a los estados financieros se deben de tener en cuenta como principal énfasis en el balance de la situación que tiene mi idea de negocio, en cómo están determinados los estados financieros básicos, en cómo estructurar un flujo de caja o efectivo que determina que dentro de ese flujo de caja o efectivo están determinados esos estados financieros básicos. ¿Para qué sirven esos estados financieros básicos? Entonces me dice que es para ver una forma completa y detallada del estado financiero que se desea estudiar en toda empresa que ofrece un producto o servicio y que va dirigido hacia un cliente en particular, que garantiza la situación financiera de la empresa, la evolución del patrimonio o el flujo de caja en sus operaciones. Entonces, aquí es el objetivo de que cada uno de esos estados de ese proceso incluye el balance de la situación, la cuenta de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios del patrimonio y la memoria. ¿Qué otro proceso se relaciona dentro de ese análisis financiero? Todo lo que tiene que ver con ese proceso de flujo de caja. Entonces, el flujo de caja, como lo menciona allí, me va a garantizar que satisfacer las necesidades a través de unas condiciones que tienen las ideas de negocio para determinar la estabilidad dentro de todo lo que tiene que ver en el ámbito empresarial, la administración, la financiación, la producción y todo lo que tiene que ver con el proceso de, digamos que, de puesta en marcha de mi idea de negocio. Entonces, menciona que los egresos, por su parte, son aquellos costos que se necesitan hacer para el correcto funcionamiento de la empresa, el pago de materias primas, de servicios prestados por cada uno de los colaboradores y de aquellos elementos que apoyan constantemente el día a día de la empresa. Y así como generamos ingresos, también tenemos egresos. Eso es parte dentro de ese flujo de caja o efectivo. Entonces, ese flujo de caja, como determina esos ingresos y esos egresos, están de forma
efectiva o se puede denominar de diferentes maneras. ¿Cómo es el flujo de efectivo? ¿Cuál es el flujo de caja o flujo de tesorería? Y dentro de esas principales características que mencionábamos, las cuales están condicionadas a través de los procesos de fabricación, de cómo es el principio relacionado en cuanto a la comprensibilidad, en cuanto a la relevancia, en cuanto al proceso de fiabilidad, la comparabilidad, la pertenencia, digamos que la prudencia también en cuanto a esos sentidos que le damos a todo lo que tiene que ver con ese flujo de caja, flujo de efectivo o flujo de tesorería. Determinar que de acuerdo con el libro de finanzas corporativos, flujo de efectivo se puede construir para periodos anteriores al momento presente, como para periodos posteriores al momento presente. En el primer caso, será un estado de flujos de efectivo histórico y en el segundo caso, un estado de efectivo, perdón muchachos, presupuestado. Entonces, el estado de flujo de caja es especialmente valioso en proveer información de asuntos relacionados con el efectivo, como son la capacidad de la firma o proyecto para atender las obligaciones de efectivo a corto y largo plazo. Entonces, se refiere a esa información sobre los recursos que genera una empresa. La necesidad de financiación externa y uso de la deuda a largo plazo. ¿Cómo nos vamos a financiar en nuestra idea de negocio para ponerla en marcha? Si hay un patrimonio, si hay un ente inversor o si hay un capital que está digamos que lo vamos a conducir para el proceso de inicio de mi idea de negocio. Las análisis de propuestas de crédito, cómo vamos a llegar a los bancos para el proceso de financiación, de préstamos, cuáles son las tasas de intereses, a qué tiempo vamos a sacar esos préstamos o esos créditos, la valoración de la empresa futura o del proyecto, cómo determino a través de mi visión y mi visión empresarial esa idea de negocio. Y por último, la habilidad del proyecto para generar el efectivo necesario para su operación. El margen de utilidad. Ahí es donde determino ese margen de utilidad. Entonces, ese flujo de efectivo en concepción es dinámico y muchos autores lo representan por la diferencia entre las entradas y las salidas de dinero. Claro, es que ese flujo de caja en contabilidad financiera dentro de una empresa determina cuáles son los indicadores más importantes a nivel empresarial. Claro, ingresos y gastos. ¿Que va a permitir qué? O va a determinar la solvencia y la liquidez del negocio. Entonces, por eso es que radica en la importancia de un análisis financiero, de un flujo de caja bien determinado, de un flujo de caja operativo, de un flujo de caja inversor, de un flujo de caja financiero, de que ese flujo de caja debe de tener unos beneficios, una amortización, unas provisiones, unas cuentas por pagar o unas cuentas por cobrar. Pues de acuerdo al flujo de caja que vayamos a determinar. Entonces, en esa construcción o elaboración de un estado de flujo de caja o de efectivo, se debe tener en cuenta los siguientes elementos: el saldo inicial del efectivo, las entradas de efectivo durante el periodo que se va a evaluar, las salidas de efectivo durante el periodo que se va a evaluar,
el flujo neto del periodo, que es de acuerdo al resultado de la diferencia entre las entradas y las salidas de efectivo durante el periodo. El saldo final del efectivo es que es ese resultado de sumar el saldo inicial de efectivo y el flujo neto del periodo. Entonces, si ese resultado de flujo efectivo es positivo, indica que los ingresos de la empresa han sido mayores que los gastos, pero si es negativo, significa que ha gastado más de lo que le ha ingresado. Entonces, determinar que dentro de todo lo que tiene que ver con ese flujo de caja, es importante la construcción de ellos y que en ese estado financiero se puede determinar las fuentes de efectivo de la empresa y cómo se plantea utilizarlas, inclusive generar digamos que una rentabilidad y que esa rentabilidad se pueda nuevamente invertir para, digamos que reinvertir para generar mayor producción. Cubrir las necesidades en cuanto a todo lo que tiene que ver con el capital de trabajo, con los gastos de administración, que haya una fuente de financiación, un músculo financiero para invertir ese capital y que le crean en su idea de negocio y que haya un proceso de cómo se invierten los sobrantes de esos efectivos temporales. ¿Cuáles son las fuentes de efectivo de la empresa y cómo se plantea utilizarlas? Y por último, que si esas fuentes de efectivo de la empresa y cómo se planea utilizarlas a través de unas políticas, a través de unas condiciones que tienen que ver el desarrollo empresarial y los movimientos de efectivo dentro de todo el proceso. Les voy a contar una anécdota. Una empresa X generaba una rentabilidad de flujo de caja de efectivo de casi 2.000 millones de pesos. Una anécdota de la vida real. 2.000 millones de pesos para pagar una nómina, para pagar los gastos de administración, para pagar, bueno, en general, la utilidad, el margen de utilidad de la empresa era de 800 millones de pesos. Margen de utilidad. Dentro de ese margen de utilidad no se reinvertía el dinero, sino que los socios determinaban que todos los 2.000 millones de pesos fueran, digamos que dispersos entre cada uno de los socios, sin pagar los gastos de administración. Los gastos de administración duraban entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses sin costearse. ¿Será que esta empresa está todavía activa? ¿Creerían ustedes que está activa? No, ya salió del mercado. Ya salió del mercado. ¿Por qué? Muchachos, al momento de usted tener un margen de utilidad de 800 millones de pesos y usted reinvierte esos 800 millones de pesos, sabe que le va a generar otra ganancia, otro margen de utilidad, y pague la administración y pague lo que le da el sector productivo o el beneficio a sus clientes, aún tendría la empresa, pero automáticamente la quebraron. Mal manejo dentro de las operaciones financieras. Eso es lo que pasa. Entonces, para elaborar un estado de flujo de efectivo proyectado se necesita el balance general del periodo anterior, y si no existe se debe elaborar uno de iniciación. El estado de resultados proyectado y las bases de su proyección en cuanto al presupuesto de ventas y de costo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las políticas respecto a los posibles cambios que puede tener ese balance general? Y
todas las demás políticas que pueda tener la empresa y que incidan en los movimientos de efectivo. ¿Cuáles determinan la importancia de ese flujo de efectivo? Los movimientos en efectivo de las inversiones financieras, saldo inicial de la caja, más la entrada de efectivo, menos la salida de efectivo, es igual al saldo final de caja. Entonces, mire que esa entrada de efectivo y la salida de efectivo es el flujo neto del periodo que se va a determinar. Si, por ejemplo, sé que el saldo inicial de la caja son 300.000, pero en entrada ingresaron 400.000 y en las salidas tengo 200.000. Ya debo de conocer cuál es el saldo final de mi caja. Entonces, en esa entrada y en esa salida, flujo neto del periodo me va a determinar digamos que un análisis financiero en cuanto a la estructura compleja de estas dos metodologías. Entonces, para esto hay un videito para que conozcan ustedes cómo es el proceso de ese balance general o de ese balance inicial. Espérame, yo se los comparto con audio, muchachos. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización y con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar labores, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo de un balance inicial. Entonces podemos decir que ese balance general o balance inicial es un documento contable. Claro que sí. Financiero, sí, señor, que va a reflejar esa situación económica y patrimonial de la empresa. Este balance se debe de elaborar periódicamente con el fin de conocer la situación financiera y patrimonial de mi compañía. Al principio, cuando se hacen esas ideas de negocio, se hace ese balance inicial. Bueno, para que conozcamos cuáles son esos indicadores financieros. Y esos indicadores financieros están determinados así. Cuando se desea determinar si el proyecto es conveniente o no de poner en funcionamiento, se hace necesario plantear, analizar algunos indicadores financieros para tomar una decisión efectiva que sea objetiva. Con estas herramientas podemos visualizar si la idea de crear empresa o negocio es viable o no. Entonces, aquí con estos indicadores financieros es donde sé si me va a garantizar el desempeño efectivo de mi empresa o no. ¿Qué pasa con esos indicadores financieros? Que a través de esos indicadores financieros se determina el punto de equilibrio que tiene que ver con todo lo que el proceso de
producción, de flujo de caja y lo que son esos indicadores financieros. Entonces, mire que dentro de esas partes del punto de equilibrio, nos menciona que aquí es donde se puede determinar el nivel de un negocio en el cual los ingresos igualan a los egresos y por lo tanto no arroja ni ganancia ni pérdida. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Este punto de equilibrio es bueno o es malo? ¿Qué creerían ustedes? Chicos, ¿es bueno o malo? Bueno. Entonces, como es un momento de verdad negativo y positivo, se debe de determinar esas líneas en cuanto a la producción, en cuanto a las ventas, para analizar de forma estratégica y determinar el proceso de calcular, si es necesario, descomponer cuáles son esos costos fijos y los variables. Dentro de ese funcionamiento del proyecto, de la idea de negocio, determinar que a través del estado o el punto de equilibrio va a garantizar que mi empresa va por buen camino. Ojo, va por buen camino. No estoy diciendo que tiene los efectos o digamos que, o los propósitos o los objetivos cumplidos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se debe de calcular a través de la fórmula de punto de equilibrio para establecer un punto de equilibrio estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de ese punto de equilibrio no voy a generar ganancias ni voy a generar pérdidas, pero que con un análisis estratégico más a profundidad puedo garantizar pasar de tener una balanza de igual a igual a inclinarla hacia un factor, sea o de la forma negativa o de la forma positiva. Entonces, el punto de equilibrio está mencionado a través de unidades que son y costos fijos, que ya saben cuáles son los costos fijos, de dónde salen los costos fijos, sobre el precio de venta menos los costos de venta unitario. ¿Dónde está esto? Ah, bueno, está donde decía costos de administración, costos de producción, costos de gastos de ventas, todo eso, ¿cierto? Entonces, para conocer esto y determinar ese punto de equilibrio, debo de estipular y de sacar de forma matemática cada una de estas condiciones. ¿Cómo representa gráficamente ese punto de equilibrio? Pues quiere decir que a través de los ingresos y los egresos tengo una proyección más clara de lo que voy a enfocar para generar estrategias de venta más productivas y así poder fabricar más o fabricar menos, pero con un mayor costo, dependiendo pues de lo que se analice. También tenemos la tasa interna de oportunidades.
Entonces, mencionado a través de un índice de unos intereses que dentro de todo el proceso es el uso de ese dinero que hacemos énfasis en los préstamos. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el banco que me va a financiar? ¿Qué banco es el que debo de utilizar, que el que me presta a menor tasa de interés? ¿Cómo se expresa esa tasa interna de oportunidades? Entonces, ¿qué dice esa tasa interna de oportunidades, muchachos? Ya lo sé cómo. Señor. ¿La ¿Quién me puede leemos? regalar la... Sí, por favor. Listo. Listo. Tasa interna de oportunidad. El uso de dinero en el tiempo no puede ser gratuito. Se debe reconocer una cantidad que sea proporcional a la posible pérdida que se asume, o el pago de un canon por la utilización del dinero. A este valor se llama interés. Para mayor comprensión se tomará ejemplo del libro Matemáticas Financieras Aplicadas de Johnny Jesús Mesa. Si se presta hoy una cantidad de dinero y después de un tiempo determinado se recibirá una cantidad mayor. La variación del valor del dinero de P a F se llama valor de dinero en el tiempo. Y la diferencia entre F y P es el interés. La operación se representa mediante la siguiente expresión. Y igual a F menos P, creería. La tasa de interés se expresa como la relación entre lo que se recibe de interés y la cantidad prestada invertida, P, que es que esta tasa está expresada en forma porcentual para un tiempo determinado. Ok. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, para ese cálculo de la tasa interna de oportunidad, llega el momento en cuanto al momento de creación de la organización o de la idea de negocio, donde debemos de combinar lo que se puede presentar en el momento de conseguir la financiación de nuestra empresa, de nuestra idea de negocio, como lo menciona allí, que también depende de la relación que existe en la financiación obtenida con terceras personas y la financiación obtenida a través de socios o de accionistas también de la nueva organización, que vienen en acompañamiento, que vienen en codo a codo, sacando el proyecto de la mano. Entonces, ese costo que lleva implícito en este tipo de financiación va a influir de forma directa en la tasa interna de oportunidad dentro de la organización. Entonces, ese costo se determina como el capital y no se puede desligar de ese objetivo general. Entonces, mencionado a través de un interés, ¿cierto?, en el tiempo y la tasa de intereses mediante la cantidad prestada o la que se va a invertir y la cantidad mayor de acuerdo a las variaciones del dinero en el futuro y en el presente. Ojo, determinados el interés en el futuro y en el presente. Tiempo. Entonces, esa tasa de interés se expresa con la relación en lo que se recibe de interés y la cantidad prestada o invertida, que es P. Entonces, mire que a través de ese análisis, esta tasa está expresada en forma porcentual para un tiempo de N, un tiempo de, qué sé yo, 36 meses, 46 meses o 80 meses, X meses. Garantizar que la tasa de oportunidad es la tasa de interés pertinente al costo de oportunidad
y que también se considera rentabilidad mínima requerida. Entonces, mire que aquí hay un ejemplo con respecto a esa tasa de interés de oportunidad. Supongamos que la señorita Laura Galindo acostumbra a realizar inversiones en CDT, en los cuales le pagan un promedio del 32% efectivo anual de intereses. La tasa de interés de oportunidad para esta persona equivaldría a ese mismo 32% efectivo anual en términos corrientes. En términos constantes se asumiría la tasa real del inversionista, donde a la tasa de oportunidad se le descuenta la tasa de inflación. Si la tasa de oportunidad es del 2.5% mensual y la tasa de inflación es del 1.5% mensual, ¿cuál es la tasa real de la oportunidad del inversionista? Entonces, mire que a través de la fórmula que nos mencionaba, la tasa de retorno, tasa real de oportunidad del inversionista, está la tasa de interés de oportunidad menos la inflación dividido 1 más la inflación. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés de oportunidad? Ah, me está diciendo que la oportunidad es del 2.5%. Ah, bueno, 0,025. Más la tasa de inflación, que es el 1.5% mensual, dividido 1 por la tasa de inflación. Y automáticamente me va a dar la tasa real. Quiere decir que el banco, a través de ese CDT, las inversiones en CDT, tiene una tasa de intereses de oportunidad real del inversionista del casi 1%. ¿Bueno o malo? Depende de lo que se vaya a establecer dentro de el proceso de la idea de negocio. Pero por lo general son egresos. Son egresos cuando se hacen estos tipos de préstamos. Dentro de digamos que dentro de un préstamo. Pues si tenemos algún CDT, pues eso es lo que nos va a dar ese CDT, tasa de oportunidad. Pero si vamos a hacer un préstamo, ya es diferente pues con respecto a esa tasa de interés. ¿Cuál es el valor actual neto o el valor presente neto? ¿Cómo se determinan cada uno de los valores a través del tiempo en la prestación de cada una de las condiciones del proceso bancario, del proceso de financiación? Entonces, ese valor monetario resulta ser una resta de lo que es ese flujo descontados a la inversión inicial. Entonces, el valor actual neto de un proyecto se puede definir como el valor obtenido actualizado separadamente para cada año. Valor actual neto actual. Extrayendo la diferencia entre todas las entradas y las salidas de efectivo que suceden durante la vida del proyecto o una tasa de interés fija determinada. También incluye las inversiones, las cuales deben de ser rescatadas del flujo neto de ingresos y de egresos. Y se debe tener en cuenta la tasa de actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinar ese valor actual neto, se utilizan los flujos de fondo de la empresa y la fórmula sería la siguiente. Valor actual neto es igual a la sumatoria de la tasa del tiempo, ¿cierto? Sobre los ingresos totales menos por los ingresos totales menos los egresos totales por 1 sobre 1 más los intereses
elevado a la n. A la n es el tiempo. Ya se determina que ese factor de actualización es el que tenemos acá, porque determina el tiempo en que se va a facilitar ese préstamo, ese valor actual neto. Entonces, algunas de esas situaciones que se pueden presentar en ese análisis corresponden a lo que va a llevarme el valor actual neto en los tres aspectos: si es positivo, si es cero o si es negativo, de acuerdo pues a la rentabilidad. Si se acepta el proyecto o no se acepta el proyecto, o se puede considerar en cada uno de los aspectos. Ya pues, determina esas condiciones. Entonces, aquí hay un ejemplo de un valor actual neto en miles. Entonces, aquí tenemos la cantidad en años, aquí tenemos los ingresos, aquí tenemos los egresos, el flujo neto del periodo, el factor de actualización que está basado en esta formulita, ¿cierto? Y tenemos la fórmula como tal del valor actual neto. Y aquí es donde me va a generar si ese valor actual neto es positivo o negativo. Mire lo que dice acá, de acuerdo al ejemplo. Para el caso de la tabla anterior, con una tasa de descuento aproximadamente del 19%, el resultado es un valor actual neto positivo. ¿Por qué? Porque mire que me da 1.535,71. Pero si me hubiera dado este, duramente pues escogería, ¿cierto? Por lo que se acepta la ejecución del proyecto. O sea que si aquí este valor a ustedes les da negativo, dentro de su idea de negocio, no es viable el proyecto. Ah, muy bien. Entonces, todo esto tiene que ver con ese valor actual neto. Pero también hay algo importante dentro de todos los aspectos financieros en esas ideas de negocio, que es la tasa interna de retorno. ¿Cómo está determinada esa tasa interna de retorno? Entonces, como es la encargada de evaluar la rentabilidad del proyecto de acuerdo a los flujos de caja que están determinados en el proceso del balance inicial, para compararla en el costo de capital, es decir, al costo de financiación del proyecto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de financiación, como el flujo de caja, ya sé qué es lo que me voy a gastar dentro de todo el proceso de creación, de fabricación, de producción. Entonces, sé lo que voy a financiar. Entonces, ese costo de capital abarca dos aspectos importantes: los recursos propios y los proporcionados por entidades bancarias. Entonces, como es una tasa interna de retorno, se debe de calcular en cuanto a los respectivos flujos de caja del proyecto. ¿Y cómo se calcula? Ah, bueno, en lo que se representa a través de la gráfica, en el punto de equilibrio y a través del periodo, en el tiempo, cuál es el índice de variabilidad inicial o la tasa de interés de retorno dentro del capital inicial, la inversión inicial, si son 500 millones, si son 700 millones, etcétera, etcétera, que está en el periodo cero, porque empieza en la construcción de esa idea de negocio. Tenemos los ingresos, periodo a periodo. Tenemos los egresos, periodo a periodo. Y es fácil determinar durante ese flujo de caja. Pues, ingresos menos egresos me va a dar un flujo de caja. Y a través de ese flujo de caja,
yo determino lo siguiente, muchachos, que a través de eso se ubican fórmulas financieras tales como la tasa de interés de retorno en el periodo a través de los 24 meses. Y que ese resultado me va a dar diferente al valor presente. Que ese resultado de la tasa de interés de retorno es de el menos 2%. Lo que quiere decir que dentro de este periodo, dentro de los 24 meses analizados, el costo de capital se compone de los que son el patrimonio y los bancos, la inversión inicial y que hacen parte de la primera fuente, que son los 50 millones como parte de la segunda fuente. O sea, como tengo 120 millones para el proceso de inversión, sé que el capital inicial o la inversión que tengo son 70, la financiación son los 50. Esto es lo que debo de prestar con una tasa de interés de retorno del 2%. Ojo, no todos los bancos manejan la misma tasa de interés de retorno. Todo depende de la composición de esa tasa de interés. Entonces, cada uno de ellos va a complementar el resultado que es ponderado de la inversión inicial sobre el patrimonio en cuanto el patrimonio y bancos, perdón, y me va a determinar un resultado ponderado, un porcentaje, y que al realizar ese porcentaje en cada uno del capital inicial y la fuente primaria de inversión, me va a garantizar la fuente del patrimonio que equivale a la tasa del retorno de interés. En este caso, sería el 2,17. Esa tasa de interés. Pero mire que para los bancos sería del 1,70%. Entonces, para la obtención de cada uno de esos conceptos, se muestra dentro de lo que es el patrimonio, las fuentes, los bancos y cómo es que debo de determinar ese capital. Mire, los 70 millones de patrimonio, los 50 que presté en el banco, total son 120. El ponderado me dio 58,33 en cuanto a patrimonio. En cuanto a bancos, 41,67. Los costos en cuanto a los intereses, 2,17. Pero para los bancos es de 1,70. Entonces, el total sería la reducción de esto, ¿cierto? Entonces, aquí están las pérdidas o las ganancias. Y el costo de capital. Ah, bueno. 1,2711%. 0,71%. Eso me va a dar pérdida o ganancia dependiendo pues del resultado que se les vaya a dar dentro de su proyecto o idea de negocio. Tanto el valor presente como la tasa de interés de retorno deben de ser positivos, al igual que el valor hay el valor en ese punto de equilibrio, ¿cómo es que se llama? El valor actual, perdón. Ese valor actual neto. Ese valor actual neto debe de ser positivo. La tasa, el valor presente debe de ser positivo. Entonces, si uno de los dos les da negativo, el proyecto no es financieramente viable. Entonces, aquí les voy a compartir, muchachos, un ejemplo en donde está un plan de negocios, como ejemplo, ¿no? Un plan de negocios donde está el presupuesto de ventas a través de unos ítems
cómo está determinado, si son las políticas de venta en porcentaje, cómo está de contado a través del 70% y en el crédito cuánto debo de utilizar para determinar el presupuesto de venta de contado y crédito. Entonces, de contado a través del porcentaje y el precio de ventas me va a dar un valor y en el de crédito me va a dar otro valor para determinar cuál es el monto general en cuanto a las ventas. En cuanto al recaudo de la cartera, debo de hacer el precio de venta que está determinado a través del valor del crédito, ¿cierto? A través de ese crédito que debo de conocer que si los clientes nos cancelan de la siguiente forma, ya sea en el mismo mes o cuentas por cobrar, que son, pues digamos que son la mayoría de veces. Eso es como ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que ser esas cuentas por cobrar con un porcentaje tan elevado, pero que generalmente siempre se determinan así. Y que ese presupuesto de cuentas por cobrar están determinados a través de un 20%. Entonces, saldo de cuentas por cobrar se identifica a través de las ventas y ese porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje a través de la inversión y las cuentas por cobrar? Ahora, determinar cuáles son las compras. Las compras de todo lo que tiene que ver con las materias primas, la mano de obra, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, de contado y de crédito. Ese presupuesto, ¿cómo está estimado? Y cómo está estimado en crédito. Para así generar otro valor en ese presupuesto total de compras. En el pago a proveedores. ¿Cuál es el pago a proveedores? ¿Cuánto debo de pagarle a los que me vienen y me traen la materia prima? ¿Cuál es el saldo de proveedores? Si lo voy a pagar en el mismo mes o qué saldos voy a dejar pendientes por pagar, qué porcentajes. Y también tenemos el presupuesto de gastos operacionales. En cuanto a los gastos de administración, en cuanto a los gastos de ventas, en cuanto a los gastos financieros. Todo esto para garantizar mi flujo de caja. Entonces, ese flujo de caja, saldo inicial, no tengo, pero que en ingresos en efectivo tengo 91.200.000. ¿Cuáles son las ventas de contado? 84 millones. ¿Cuál es el recaudo de cartera? Ese es el recaudo de cartera. ¿Cuál es el saldo de efectivos? Que este es el saldo de efectivos. Que el gasto de administración. ¿Cuál es el gasto de administración? Pago a proveedores. El pago en efectivo de proveedores. El pago de proveedores en el mismo mes que el pago de la cuota de crédito. Bueno, entonces el saldo final de mi caja es de 63.200.000. Para conocer el estado de resultados. ¿Cuánto es la inversión? 120 millones. Entonces son 63.200.000. Determinado en la parte del comercio de contado y crédito, los costos de venta, la utilidad bruta, que se determinan de acuerdo al comercio y a los costos de venta, que los gastos operacionales. ¿Cuáles son esos gastos operacionales? Estos tres que ustedes ven acá: gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. ¿Y cuáles son las utilidades operativas antes de impuesto? Son estas, pues la utilidad bruta y los gastos operacionales. Quiere decir que ya aquí el impuesto de renta, determinado a través de un porcentaje que lo determina pues parte de la DIAN, esas condiciones, me va a dar una utilidad neta, y que esa utilidad neta es fuera de todo lo que tiene que ver con la utilidad operativa y los impuestos. Entonces, quiere decir
que dentro de los estados de resultados me va a generar 47.168.000 utilidad neta. Quiere decir que mi proyecto va bien para después hacer un balance general y que ese balance general me va a determinar si está en un punto de equilibrio o no. Una cuenta de activos, una cuenta corriente en la caja, en los clientes, una cuenta pasivo. ¿Y cuáles son la cuenta corriente de los pasivos? Proveedores e impuestos de renta, y que hay un patrimonio y hay una utilidad neta. Dentro de esa utilidad neta es el mismo patrimonio, y que pasivo más patrimonio me da 92 millones de pesos. Aquí es donde genera que ese balance general me va a determinar parte del estado del flujo de caja y del estado de resultados, si el proyecto tiene un punto de equilibrio o no. Esto es parte de lo que tiene que ver con esos estados financieros y todo lo que se menciona dentro del componente de los procesos financieros en términos globales. Ahora, ya una vez dicho esto, les voy a socializar qué es lo que determina esa guía de aprendizaje. Entonces, dentro de esa guía de aprendizaje me dice evidencia modelo financiero. Como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento, el equipo desarrollará la evidencia mediante los siguientes pasos. Construya el presupuesto de ventas. Este archivo en PDF, en Excel que les acabo de mostrar, se los voy a compartir para que ustedes lo hagan ahí mismo. ¿Listo? En el cual identifique precios de ventas unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables. Asimismo, defina el margen de contribución por producto y la venta total. Eso fue lo primero que socializamos. Segundo, elabore el presupuesto de personal, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de personal. ¿Cuánto les cuesta esa mano de obra? Plantee la cantidad de personal que lo apoyará en el emprendimiento, los salarios devengados de forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador y una consolidación general. Tercero, estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Cuarto, defina el capital inicial que usted como emprendedor requiere para iniciar las actividades. Si ese capital se obtiene por capital propio o de inversionistas externos, fuentes de financiamiento, subsidios, entre otros. Quinto, con la información recolectada en los puntos anteriores, proceda a elaborar los diferentes estados financieros como lo son el flujo de caja, que está ahí determinado, y el balance inicial del emprendimiento. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia? El estado financiero en archivo Excel, que se los voy a compartir acá, y lo van a nombrar modelo financiero y el código. Entonces, automáticamente les voy a compartir la información de ese plan de negocios. Me confirman, por favor, si les llega. Listo. Ahí les compartí lo que les acabo de socializar en Excel para que ustedes lo desarrollen, estén en un proceso de socialización con el material y puedan desarrollar esta actividad o esta evidencia de aprendizaje. ¿Listo, chicos? Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, Luis. Bueno, muchachos. Entonces,
generando, digamos que parte del cronograma para el día de mañana. Yo como les había dicho, pues tengo sección presencial en el SENA, entonces no puedo pues conectarme, pero ustedes van a ir desarrollando la evidencia, las evidencias de aprendizaje, que son 2 que van desarrollando, y igualmente la próxima semana les indico qué fecha es para la entrega y dónde me la van a enviar. ¿Listo? Porque ya nos dieron pues digamos que un preámbulo de lo que va a pasar con Sena Sofía, y para que me puedan anexar al grupo de Sajuna. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, muchachos, deseándoles un excelente resto de noche, que Dios me los bendiga, y muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto.